¿Por qué está eso en el espejo? El comandante Seal había entrado temprano, el gimnasio estaba vacío, el suelo todavía húmedo, y allí, dibujado débilmente en la condensación, había un tridente, pero no cualquier tridente. La insignia original del equipo 6, un símbolo que no se había usado desde 1983, uno que ningún novato y casi ningún activo debería reconocer. ¿Quién hizo esto?, preguntó con voz aguda. Un trapeador se movía detrás de él. El conserje sigue limpiando el suelo. El anciano no se detuvo, simplemente dijo en voz baja. No pensé que alguien todavía lo recordara. Esa tarde, el comandante revisó su expediente. No estaba allí, pero un nombre redactado coincidía con una operación de la que nadie habló. Y esa noche, todo el equipo se puso de pie cuando entró el conserje. Tipo respeto. Si crees que algunos uniformes nunca abandonan la misión, incluso después de que las estrellas se desvanecen, Daniel Keegan, de 72 años, trabajaba como conserje en la base de entrenamiento SEAL en Coronado, California. Nadie sabía mucho sobre él, solo que llegaba a tiempo, no hablaba, siempre usaba guantes, usaba su propio balde y nunca dejaba que nadie más fregara el piso. Los jóvenes soldados lo llamaban Señor D o el fantasma del piso silencioso, pero nadie lo había visto nunca sonreír o sentarse a comer en la cafetería. Nadie sabía que Keegan había sido suboficial jefe del equipo C6, pero su expediente fue borrado después de una misión en 1987 en Medio Oriente que permanece clasificada hasta el día de hoy. Rechazó todas las medallas, rechazó la lista de retirados y desapareció del sistema. Casi 30 años después, regresó a la base y solicitó trabajo de conserje sin presentar registros de veterano. La gerencia lo aprobó porque no pedía salarios altos ni necesitaba seguro. Él solo hizo una petición. Trabajo en turnos tempranos y nadie menciona mi pasado. Daniel Keegan había vivido múltiples vidas, cada una más clasificada que la anterior. Su registro oficial de servicio militar contenía la información estándar sobre un SEAL de carrera de la Marina, pero la verdadera historia estaba enterrada en archivos a los que se requería una autorización especial para acceder. La misión de 1987 que borró su identidad había sido una operación encubierta profunda en territorio hostil. El tipo de asignación que oficialmente nunca ocurrió y extraoficialmente salvó innumerables vidas. Cuando las operaciones se adentraban tanto en territorio clasificado, los participantes a menudo desaparecían de los registros militares normales. Su decisión de rechazar el reconocimiento y los beneficios de jubilación no estuvo motivada por la humildad, sino por la necesidad. Algunas operaciones requerían completo anonimato, incluso décadas después de su finalización. Los participantes aprendieron a vivir sin reconocimiento oficial de su servicio. El puesto de conserje en Coronado le proporcionó un propósito y proximidad a la cultura militar que él entendía. Sin las complicaciones del rango o el reconocimiento, podía observar y ocasionalmente guiar a los jóvenes SEAL sin revelar sus antecedentes. Su insistencia en trabajar solo reflejaba tanto sus hábitos de seguridad operativa como sus preferencias personales. Después de años de misiones en las que la confianza significaba supervivencia, descubrió que las interacciones civiles eran innecesariamente complicadas. Las jóvenes focas, que lo llamaban el fantasma silencioso del piso, no tenían idea de que estaban siendo observados por alguien cuya experiencia en combate excedía la de sus instructores. El silencio de Keegan no era un comportamiento antisocial. Era la disciplina de alguien que había aprendido que las conversaciones imprecisas podían costar vidas. Su presencia en la base representaba una conexión con las tradiciones SEAL que eran anteriores a los protocolos de entrenamiento y procedimientos operativos actuales. Esa mañana, el comandante de la base, el comandante Mason, llegó antes de lo habitual. Entró al gimnasio mientras todos estaban todavía en la sala táctica. El piso estaba limpio, pero el espejo todavía tenía condensación de agua. Y allí mismo, vio un símbolo dibujado con un dedo, un tridente antiguo, versión anterior a 1983, con la punta ligeramente inclinada y una cola de pez extendida.
Nadie sabía dibujar ese estilo excepto las focas de la primera generación. Mason se sobresaltó. Se dio la vuelta y vio al viejo conserje fregando el rincón más alejado. ¿Quién dibujó esto? Keegan no levantó la vista. Simplemente dijo. No pensé que alguien todavía lo recordara. Mason se acercó y miró con más atención. Debajo del símbolo había 3 números escritos muy débilmente. 230, el código de la misión para la Operación Halo de Cobre, una misión no reconocida que todavía existía en los archivos especiales. Mason regresó a su oficina y llamó al departamento de seguridad. Registraron el sistema de archivo cerrado. No hay nadie llamado Keegan en los registros del sello, pero había una entrada roja que estaba tachada con la línea redactada que presumiblemente indica que el operador es KUIA. Estado desconocido, alias conocido de Keegan. Mason no se lo contó a nadie del equipo, pero esa noche escribió a mano una invitación privada a Keegan. El comandante Mason había recibido información sobre la operación Copper Halo durante su entrenamiento avanzado de oficial, pero solo en los términos más generales. Se hizo referencia a él como un ejemplo de operaciones encubiertas que requerían una negación total por parte de los canales militares oficiales. La misión había involucrado a un pequeño equipo que operaba en territorio hostil sin respaldo ni apoyo de extracción. El éxito hubiera significado evitar un conflicto mucho mayor, pero el fracaso habría sido repudiado por el gobierno estadounidense. El símbolo tridente anterior a 1983 que Keegan había dibujado representaba la insignia original del equipo SEAL 6 antes de que la unidad fuera reorganizada y renombrada. Solo los operadores que habían prestado servicio durante ese periodo específico conocerían los detalles exactos del diseño. El número 230 confirmó las sospechas de Mason. A la operación Copper Halo se le había asignado ese código de clasificación y su conocimiento estaba restringido al personal con las más altas autorizaciones de seguridad. La verificación de seguridad de Mason reveló el tipo de anomalía burocrática que ocurría cuando las operaciones clasificadas se cruzaban con registros militares oficiales. El historial de servicio de Keegan existía, pero en fragmentos dispersos en diferentes niveles de clasificación. La notación presuntamente muerto reflejaba el procedimiento estándar para los operadores que desaparecían durante misiones clasificadas. En lugar de realizar investigaciones públicas que podrían comprometer la seguridad operacional, los militares clasificarían al personal como de estado desconocido hasta que pudieran ser confirmados oficialmente. La presencia de Keegan en Coronado representó un regreso no oficial o la continuación de alguna misión clasificada. Mason entendió que algunas operaciones continuaban durante décadas y los participantes mantenían identidades encubiertas incluso en empleos civiles. La decisión de escribir una invitación personal en lugar de seguir canales oficiales reflejó la comprensión de Mason de que la situación de Keegan requería discreción más que un protocolo militar formal. La invitación no tenía como objetivo exponer la identidad de Keegan, sino garantizar que recibiera el reconocimiento apropiado de personas que entendían la importancia de su servicio. Mason pasó horas redactando la invitación, equilibrando el respeto por el aparente deseo de anonimato de Keegan con el reconocimiento de su extraordinaria trayectoria. El día siguiente determinaría si Keegan estaba listo para aceptar el reconocimiento de una nueva generación de SEAL o si prefería mantener el anonimato que lo había protegido durante décadas. Al día siguiente, Keegan entró en la sala táctica a la hora habitual, pero esta vez, nadie se reía. Todo el equipo estaba de pie y firme, incluido Mason. Sobre la mesa había una carpeta de archivos, con letra roja del Departamento de la Marina y la frase «Se requiere acceso especial». Mason dio un paso adelante. «Señor o jefe, lo que usted prefiera. Le debemos más que un piso limpio». Keegan lo miró. Ninguna reacción. Mason abrió el archivo y sacó una fotografía en blanco y negro. 6 hombres, desierto, Keegan en el centro, sosteniendo un mapa, con el rostro desenmascarado. Esa operación costó vidas, dijo Mason en voz baja. Keegan se limitó a responder. Esa publicación salvó vidas. La parte que no publicaron. Un joven soldado dio un paso adelante.
Leer. Alguien a quien Keegan había corregido una vez sobre el manejo del cuchillo, inclinó la cabeza y dijo suavemente, «Señor, no lo sabía». Keegan respondió, «No se suponía que lo hicieras». El silencio en la habitación estaba cargado de comprensión. Estas jóvenes focas habían sido entrenadas para reconocer el coraje, pero nunca esperaron encontrarlo fregando sus pisos todas las mañanas. Mason había pasado horas la noche anterior decidiendo si revelar o no lo que había descubierto. Los archivos clasificados pintaron una imagen de sacrificio que iba más allá del servicio militar normal. Operaciones que requerían completo anonimato incluso décadas después. La fotografía que mostraba al equipo de Keegan durante lo que parecía ser una parada de reabastecimiento de rutina, pero la ubicación del desierto estaba en realidad muy por detrás de las líneas enemigas. A cientos de millas de cualquier presencia oficial de Estados Unidos, la Operación Copper Aloe había sido diseñada para evitar una guerra regional que podría haber arrastrado a Estados Unidos a un conflicto prolongado. El equipo de Keegan había operado sin respaldo, sin planes de extracción, sin ningún reconocimiento oficial de su existencia. El reconocimiento de Reed a Keegan representó algo profundo. El joven foca había estado recibiendo orientación de alguien cuya experiencia en combate excedía la de sus instructores, alguien que literalmente había escrito partes de los manuales tácticos que estudiaban. La corrección que Keegan le había dado a Reed sobre el manejo del cuchillo no había sido un consejo casual de un conserje. Había sido una instrucción que le había salvado la vida, impartida por alguien que había utilizado esas técnicas en combate real contra enemigos entrenados. Otros miembros del equipo comenzaron a recordar sus propias interacciones con Keegan, momentos en los que él había ajustado silenciosamente su equipo, corregido su posicionamiento u ofrecido sugerencias sutiles sobre enfoques tácticos. Lo que habían interpretado como un conserje observador que ofrecía consejos útiles, en realidad era un operador condecorado que compartía conocimientos adquiridos con mucho esfuerzo y que podrían mantenerlos con vida en el combate. El peso de esta revelación cayó sobre las jóvenes focas como una presencia física. Comprendieron que habían estado en presencia de una historia militar viviente, de alguien cuyo servicio había moldeado las bases mismas de su entrenamiento. La decisión de Mason de revelar los antecedentes de Keegan representó un riesgo calculado. Algunos secretos debían guardarse, pero algunas historias debían contarse para garantizar que ese servicio extraordinario recibiera el reconocimiento apropiado. La formación permanente de todo el equipo no seguía el protocolo militar. Se trataba de reconocer a alguien cuyo sacrificio había trascendido las expectativas normales del deber y el honor. La respuesta de Keegan, no se suponía que debías hacerlo, reflejó la realidad de las operaciones clasificadas donde el éxito requería que la mayoría de las personas nunca supieran lo que se había hecho en su nombre. Pero Mason entendió que cierto reconocimiento era necesario, no para beneficio de Keegan, sino para la educación de los jóvenes guerreros que necesitaban entender lo que significaba el verdadero servicio. La revelación cambió todo acerca de cómo el equipo veía sus interacciones diarias con Keegan, pero también estableció un nuevo estándar para lo que esperaban de sí mismos. Si tan solo te dieras cuenta de quién era, y te golpeara más fuerte de lo que cualquier rango jamás podría comentar, nos ponemos de pie cuando entran. A partir de ese día, cada mañana cuando Keegan entraba en la habitación, todo el equipo se ponía de pie. Nadie dio señales. Ya nadie le llamaba conserje. Solo hay una forma de dirigirse a él. Jefe, en 3 semanas, todo el equipo de Young-Seal comenzó a hacer algo nuevo. Antes de salir al combate real, fregaban a mano el suelo de la sala táctica. Keegan no dijo nada, solo sonrió levemente. La primera sonrisa después de 12 años en la base. Una mañana de abril, se fue sin previo aviso. En su escritorio había un trozo de papel. Es hora de fregar otro piso. Nadie sabía a dónde fue. Nadie se atrevió a preguntar. Pero la semana siguiente, en la esquina del espejo del gimnasio, apareció nuevamente el viejo símbolo del tridente. Debajo había una línea tenue. Las leyendas no se desvanecen, limpian silenciosamente.
El respeto espontáneo demostrado por el equipo sellado representaba algo más profundo que la cortesía militar. Estos jóvenes operadores comprendieron que estaban en presencia de alguien cuyo servicio había establecido los estándares que ellos trataban de cumplir. El ritual de limpiar a mano el suelo de la sala táctica antes de las misiones de combate se convirtió en una tradición no oficial que honraba el ejemplo de Keegan de encontrar dignidad en el trabajo humilde. Recordó a los SEAL que el servicio tomaba muchas formas y que las contribuciones más importantes a menudo pasaban desapercibidas. La sonrisa de Keegan, la primera que alguien había visto en 12 años, representó su reconocimiento de que su ejemplo había sido comprendido y apreciado. Las focas jóvenes no solo le mostraban respeto. Estaban demostrando que entendían lo que significa un verdadero servicio. Su decisión de irse sin previo aviso reflejó los mismos instintos de seguridad operativa que lo habían mantenido con vida durante misiones clasificadas. A la gente como Keegan no le hicieron anuncios ni crearon ceremonias en torno a sus salidas. La nota "es hora de trapear otro piso" sugería que su trabajo en Coronado estaba terminado, pero que su servicio continuaría en alguna otra capacidad. Algunas personas nunca se retiraron verdaderamente de su sentido del deber. Simplemente encontraron nuevas formas de servir. La reaparición del símbolo del tridente después de su partida indicó que su influencia continuaría incluso en su ausencia. El mensaje: las leyendas no se desvanecen. Limpiaron en silencio, capturaron la esencia de su enfoque del servicio, haciendo lo que se debía hacer sin buscar reconocimiento. Las jóvenes focas que habían aprendido de Keegan llevarían su ejemplo a sus propias misiones de combate. Entendiendo que el heroísmo a menudo parecía un trabajo ordinario realizado con dedicación extraordinaria. La decisión del comandante Mason de revelar los antecedentes de Keegan había logrado su propósito: garantizar que alguien cuyo servicio había sido borrado oficialmente fuera recordado por las personas que más importaban. La próxima generación de guerreros que continuarían su misión. La base continuó funcionando con una nueva conciencia de que el verdadero heroísmo no siempre era visible en los registros oficiales o en las ceremonias públicas. A veces se encontraba en la dedicación silenciosa de alguien que fregaba los pisos con la misma precisión que alguna vez había aplicado para salvar vidas en operaciones clasificadas. El legado de Keegan perduró en la comprensión de que el servicio nunca termina realmente. Simplemente toma formas diferentes a medida que cambian las circunstancias. 6 meses después, en la ceremonia de graduación de los SEAL, se añadió un símbolo extraño a la insignia de entrenamiento. Pequeño, situado en el borde inferior, un antiguo tridente ligeramente inclinado. Nadie lo explicó públicamente, pero a los graduados de esa clase les dijeron una cosa: si ves ese símbolo en el mundo, no lo saludes. Ponerse de pie. La adición del símbolo de Keegan a la insignia oficial del sello representó un reconocimiento permanente de su contribución a las tradiciones y el entrenamiento de los SEAL. Aunque su historia individual permaneció clasificada, su ejemplo pasó a formar parte de la memoria institucional que moldeó a los futuros operadores. La instrucción de ponerse de pie en lugar de saludar reflejaba la comprensión de que algunas formas de respeto trascendían el protocolo militar. El servicio de Keegan le había valido un reconocimiento que iba más allá del rango o la posición oficial. Los nuevos graduados del sello llevarían este símbolo a sus propias carreras, recordando que el heroísmo a menudo operaba en silencio y que las misiones más importantes eran a menudo aquellas de las que nadie había oído hablar. Suscríbete a TT Silent Valor si crees que algunos de los hombres más fuertes nunca necesitaron que se les siguieran órdenes.